Spider-Man 2. Novelización oficial de la película. Capítulo 1. Otto Octavius necesitaba varios brazos extra. Ciertamente, los dos que poseía estaban resultando inadecuados. Octavius era un hombre de tez oscura, robusto pero razonablemente musculoso, con el pelo suelto alrededor de la cara con muy poca atención a las trivialidades tonsoriales. Tenía 40 y tantos años y tenía un aire que se las arreglaba para ser distraído e intenso. En otras palabras, tendía a estar muy concentrado en cosas que no tenían nada que ver con su paradero en un momento dado. Estaba ocupado tratando de salir de un taxi en la esquina de Sixth Avenue y Greenwich Avenue, en el límite del campus universitario. Sostenía un carrusel de diapositivas en una mano. Metida en el hueco del otro codo había una carpeta llena de notas, y agarraba un maletín con la mano libre que le quedaba. Esto no le dejó nada con lo que cerrar la puerta excepto su pie, y estaba teniendo dificultades para mantener el equilibrio. Entonces el taxista le informó, con no poca sensación de irritación, que los 20 que Octavius pensó que le había dado eran en realidad un 10. Ahora tenía que intentar sacar su billetera. Murmuró en voz baja, trató de imaginar qué podía poner y dónde, y se sintió extremadamente aliviado cuando una voz familiar lo llamó detrás de él. Otto. Un hombre rubio con bata de laboratorio corrió hacia él. Otto, se suponía que nos encontraríamos en la esquina sureste. Este es el suroeste. ¿Lo es? Octavio preguntó distraídamente. Lo siento, Curtis, no soy un navegante de barco, ¿sabes? ¿Puedes echarme una mano? Si el 1 es suficiente, entonces ciertamente. Octavius hizo una mueca mientras miraba la manga de la bata de laboratorio de Connors, sujeta con un alfiler en el hombro derecho, subrayando la falta de un brazo. Lo siento, Curtis, murmuró Octavius a Connors. Yo. Compañero. Espetó el taxista. No soy tu amigo, le informó Octavius con malicia. Toda la razón. ¿Qué pasa con mi dinero? Curtis, dijo Octavius, señalando con la cabeza hacia el bolsillo derecho de su abrigo. ¿Te importaría sacar mi billetera? El hombre necesita otros 10. No te preocupes, es mi regalo, dijo Connors, sacando un rollo de billetes de su bolsillo y sacando hábilmente un 10. Curtis, no puedo permitir que... No seas ridículo. Es un placer, Otto, interrumpió Connors, entregándole el dinero al taxista. Es lo mínimo que puedo hacer. Después de todo, accedió a venir aquí y hablar con mis alumnos. Sí, bueno, supongo que sí, admitió Octavius. Pero insisto en invitarte a almorzar después. Habiendo pagado al taxista, Connors tomó el maletín de Otto para ayudar a aliviar su carga. Realmente lamento el comentario de echar una mano, Curtis. Fue insensible de mi parte. Disparates. Eres un héroe genuino, dijo Otto. Ir allí, a una zona de guerra en el extranjero, remendar soldados, luego perder un brazo por el fuego de mortero. Eso fue una gran cosa que hiciste. Sí, algo increíble que puso fin a mi carrera como cirujano. Connors lo dijo a la ligera, pero Octavius se dio cuenta de que todavía había un aguijón allí. Pero fui a donde me necesitaban, Otto. Y la biología molecular ha sido un campo fascinante, los estudiantes han sido simplemente fenomenales. ¿Alguien con futuro? Unos pocos. Uno en particular. Su nombre es Peter Parker. Brillante, pero vago. Si alguna vez logra concentrarse en su trabajo. Ah, bueno. Gente joven. Octavius se encogió de hombros. La mayoría de las veces, tienen la cabeza en las nubes. Spider-Man se balanceó en un vertiginoso arco que lo lanzó alrededor del edificio Flatiron y en el medio de Broadway. Disparó otra línea de la red y otra, volando de un lado de la calle al otro. Los peatones señalaron y gritaron, ¡Spider-Man! La gente estaba sacando sus cámaras, pero él estaba seguro de que para cuando lograran ponerlo en sus visores, él se habría ido. Incluso después de todo este tiempo, tuvo que admitir que se divirtió. Sin embargo, lo que no le gustó fue llegar tarde a clase. De nuevo, no debería haber sido un problema. Se había ido bastante temprano, pero luego se había adentrado en el medio de ese atraco de luz del día, y una cosa había llevado a la otra y, bueno, ahora aquí estaba, tratando de recuperar el tiempo perdido atravesando una red. Ciudad. Tenía sus deberes y libros de texto en su mochila, que estaba, naturalmente, en su espalda. Carecía de cierto factor de frialdad desde el punto de vista de un superhéroe. Por otra parte, nunca se había acostumbrado al término superhéroe del que a los medios les encantaba hablar. Era demasiado autoengrandecedor para su gusto. A medida que se acercaba al campus, se preguntaba por el invitado especial al que había aludido el Dr. Connors al final de la clase del martes pasado.
Había sido vago al respecto, diciendo solo que este invitado especial tenía algunos pensamientos y teorías intrigantes que Connors estaba seguro de que serían de interés para la clase. Peter no tenía idea de por qué Connors se mostraba esquivo sobre el tema de la identidad del invitado, pero supuso que el médico tenía sus razones. Peter sintió una punzada de frustración por cómo iban las cosas en clase. Kurt Connors había dejado en claro que pensaba que Peter tenía toneladas de potencial. Connors nunca dudó en señalar que Peter constantemente no estaba a la altura. Bueno, Peter estaba decidido a darle la vuelta a eso, comenzando este mismo día. No más clases perdidas, no más llegadas tarde. Había llegado el momento de poner en orden sus prioridades. Por supuesto, sabía que tenía responsabilidades. Había aprendido esa lección con demasiada crueldad cuando, hace 2 años, se hizo a un lado y permitió que un ladrón escapara de la escena de un robo. Lo había hecho en un ataque de resentimiento y con un sentido de justicia poética. El ladrón le había robado a un promotor de lucha libre que había jodido al propio Peter por el dinero que le debía. Cuando el ladrón había huido, el promotor gritó en la cara de Peter, lívido por su falta de acción. Peter había dicho con el tipo de confianza engreída que viene con ser verdaderamente moralista. Sus necesidades no son problema mío. Sin embargo, se convirtió en su problema horas más tarde, cuando el mismo delincuente, que buscaba un vehículo para huir para robar cuando la policía se había acercado a él, había robado el automóvil que pertenecía al tío de Peter, Ben, el hombre que había sido como un padre para él desde entonces. Su juventud. No solo se había llevado el auto, también le había quitado la vida a Ben, disparándole fríamente y luego sacándolo del auto, dejándolo en la calle como una bolsa de basura. El tío Ben había muerto, allí mismo, ante los ojos de Peter. El joven lloroso se había imaginado a sí mismo agarrando el alma del tío Ben y empujándola de regreso a su cuerpo, pero naturalmente eso no había sucedido. Entonces, un Peter enfurecido había ido tras el ladrón, rastreándolo, enfrentándolo, y dándose cuenta de que el asesino de su tío y el hombre al que había dejado correr con aire de suficiencia eran uno y el mismo. Ese trágico conjunto de eventos le había llevado a casa, de una manera que nada más podía hacerlo, la verdad de algo que su tío le había dicho. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Al principio, Peter lo había descartado de plano como un aforismo barato. Ahora era su frase de reloj, su filosofía y su razón de vivir, todo envuelto en unas pocas palabras poderosas. Lo había hecho muy bien como Spider-Man. Por otro lado, en algunos aspectos había participado en un gran mal. Lo más importante fue su participación en la muerte del Duende Verde, también conocido como Norman Osborn, padre del mejor amigo de Peter Parker, Harry. Spider-Man no había matado al propio Norman Osborn. No, simplemente lo había esquivado, al igual que el Goblin había enviado una letal y puntiaguda nave de muerte gritándole por el aire. El Goblin había sido atravesado por su propio planeador. Colgado allí en la pared, inmovilizado como una mariposa, Osborn había gritado sus últimas palabras y su último deseo. Que no se entere Harry. Peter lo había honrado. Desafortunadamente, al hacerlo, había cometido un pecado completamente nuevo. Al no ser honesto con Harry, sin darse cuenta lo había llevado a la falsa conclusión de que Spider-Man era, de hecho, responsable de la muerte de Norman Osborn. Esto no solo fue naturalmente de gran angustia personal para Peter, sino que significaba que no podría haber un cierre para Harry mientras Peter y Spider-Man vivieran. Harry pensaba en ello todo el tiempo, al parecer. A lo largo de los meses, le había carcomido, en cuerpo y alma, y Peter estaba empezando a preocuparse. En resumen, Harry era el hijo de su padre, ¿y quién sabía qué podría resultar de eso? Después de todo, nadie conocía mejor que Peter Parker la influencia de los padres sobre sus hijos. Mire dónde lo había dejado la influencia de su figura paterna, Ben Parker. Vestido con mallas chillonas, 30 pisos sobre el suelo. La cordura de Harry pendía de un hilo. Peter estaba columpiándose en uno. Aquí estamos todos locos, pensó Peter. Fue entonces cuando escuchó una especie de chirrido tal vez como un tanque. Naturalmente, llamó su atención. ¿Qué estaría haciendo un tanque en medio de Greenwich Village? No había leído nada sobre una exhibición de material militar. ¿Un desfile quizás? ¿O problemas? Spider-Man aumentó su velocidad un tic, de repente se preocupó. Se cambió a la Quinta Avenida porque esa era el área del campus de donde parecía provenir el sonido. Se precipitó hacia abajo, soltó el control de su línea de red y se elevó como un proyectil el bloque restante, aterrizando de lleno en el arco que adornaba el centro del parque que servía como plaza del campus. Debajo de su máscara, su mandíbula cayó.
Está bien, eso es diferente, murmuró. Así que tengo entendido que tienes algún tipo de gran avance microbiológico en proceso, Curtis, le dijo Otto mientras cruzaban el campus. En este momento, Otto, para mí el gran avance sería si finalmente pudiera convencerte de que me llames Kurtz. Todos los demás que son mi amigo lo hacen. ¿Y desde cuándo soy todos los demás? Preguntó Octavius. Además, estás esquivando la pregunta. ¿Cómo puedes saberlo? Tus ojos comienzan a girar en sentido antihorario. Connors se rió de eso. Si debes saberlo, estoy investigando un poco la regeneración celular presente en las lagartijas. La forma en que vuelven a crecer las colas. Sé lo que hacen los lagartos. Pero no se trata de lagartijas, ¿verdad? Se detuvo y asintió en dirección al brazo perdido de Connors. ¿Estás considerando más aplicaciones prácticas? Connors se encogió de hombros. No diré que no se me ha pasado por la cabeza. Escúchame, Kurt, todo lo que te estoy diciendo es: no hagas nada precipitado. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Lo que les digo es que, incluso cuando era joven, siempre detesté la representación de los científicos en las películas de terror de grado B. Lo sé, señaló con impaciencia antes de que Connors pudiera responder, no se suponía ni remotamente que representaran la realidad. El problema es que esas fueron las únicas representaciones que la mayoría de la gente vio, y la percepción tiene la inquietante costumbre de volverse realidad. Y esos científicos siempre estarían involucrados en algún tipo de experimento salvaje, siempre tendrían una maldita prisa por probarlo, y lo siguiente que sabes, ¡bam!, miden 15 metros de altura y están destruyendo una ciudad, o son radiactivos. O tienen ojos de rayos X y pueden ver a través de la ropa de las mujeres. Hizo una pausa y dijo: está bien, esa nunca me importó tanto. Connors se rió. ¿Te sentías solo cuando eras joven, Otto? ¿Quién de nosotros no lo estaba? Lo que tienes que recordar, Kurt, somos científicos. Para muchas personas, incluso en el mundo real, eso solo nos convierte en monstruos. Y no solo por la forma en que nos han visto retratados en las películas. Se deriva del hecho de que desafiamos las creencias más fundamentales que existen. Nos dicen que la Tierra se creó en una semana, que el hombre se dejó caer completamente en el jardín del Edén, listo para partir, y volvemos y decimos que la Tierra tardó miles de millones de años en formarse y, por cierto, aquí está la evolución. Para masticar. Pero no somos monstruos. Nunca debemos perder de vista eso, no sea que la percepción dé forma a la realidad una vez más. Mimi. ¿Estás de humor hoy, Otto? ¿Es esto lo que planeas discutir con mis alumnos? Podría discutir muchas cosas. ¿Qué dijeron que estaban interesados en escuchar cuando les dijiste que venía? Ah, Connors movió un dedo hacia él. Nunca les dije que eras tú. Fui deliberadamente vago al respecto. Octavius se detuvo en seco y miró a Connors. ¿No les dijiste? ¿Por qué diablos no? Porque, Otto, hasta que saliste del taxi, no estaba seguro de que ibas a aparecer, y no quería decepcionarlos. Curtis, ¿cómo pudiste decir eso? Preguntó Octavio. Hice un compromiso. Tienes exactamente 2 compromisos en tu vida que significan cualquier cosa para ti, Otto, dijo Connors, tachándolos con los dedos. Tu esposa y tu trabajo. Y ni siquiera siempre en ese orden. Dime, ¿cuántas veces Rosie tuvo que recordarte que se suponía que debías venir aquí hoy? No tengo idea de lo que eres. ¿Cuántos? Empujó suavemente. 18, admitió Octavius. Quizás 19. Pero estaba ocupado. Siempre lo eres. ¿Ella te metió en el taxi? Sí. ¿Y decirle al taxi a dónde ir? Octavius dejó caer la cabeza, derrotado. Está bien, está bien. Tú ganas. Probablemente sea mejor que no les digas, en caso de que yo... ¿Olvidó? Connors volvió a reír y le dio una palmada en la espalda a Octavius. Otto, si Rosie no estuviera en tu vida, habrías tenido que inventarla. Créame, lo sé demasiado bien. Si no fuera por... Una leve vibración sacudió el suelo debajo de ellos. Otto miró a Connors y dijo: ¿hay líneas de falla debajo de Manhattan? No soy un geólogo, Otto. Curtis. Dijo Otto, fingiendo conmoción. ¿Cómo pudiste decir eso? Connors puso los ojos en blanco. Perdón. Sismólogo. Gracias al cielo. Habría esperado que... Oh, Dios mío, dijo de repente Connors, con los ojos muy abiertos, y Octavius se volvió para ver qué lo había angustiado tanto. ¿Qué demonios? Suspiró Octavius, no menos sorprendido. Un vehículo que parecía nada más que un robot gigante estaba cargando por el patio.
Tenía que tener al menos 5 metros de altura y parecía haber salido directamente de una de esas caricaturas de animación japonesas. Las patas, sin embargo, no se movían independientemente unas de otras, sino que estaban montadas sobre enormes orugas. La gente estaba luchando por salir de su camino, y eso fue una suerte, porque no prestó atención a lo que sea o quienquiera que se interponga en su camino. Árboles, bancos del parque, un par de mesas de hormigón erigidas para jugar al ajedrez, todo estaba aplastado bajo él mientras se dirigía directamente hacia Octavius y Connors. Octavius se quedó clavado en el suelo. Pudo distinguir un rostro humano asomándose a través de una especie de ventana transparente situada en el área del pecho. La persona parecía ser un hombre, con la cabeza rapada y una sonrisa demente. «Otto, vamos», gritó Connors. «Hay un robot gigante que viene por aquí». «No sé si técnicamente es un robot», murmuró Octavius. «Parece haber un operador humano dentro. Creo que para que sea un robot, debe poder funcionar independientemente de...» «Otto». «Oh. Derecha. Próximo». Corrieron por la acera, Otto abrumado por el maletín y los materiales didácticos que llevaba. Corrían bien lejos del camino del mecanoide, por lo que Otto echó un vistazo por encima del hombro. «Kurt, creo que podemos tener un problema. Creo que nos está siguiendo». Connors se volvió y vio que su amigo tenía razón. El robot había cambiado de rumbo y claramente lo perseguía. Al instante, dejó caer los materiales que había estado cargando. Octavius lo miró acusadoramente. «Curtis. ¿Los vamos a necesitar para...?» Connors no vaciló. Extendió su brazo y lo tiró todo fuera de los brazos de Otto, enviándolo a la acera. «¿Has perdido la cabeza?», preguntó Octavius, gritando por encima del estruendo. «No, pero puede que lo hayas hecho». «Correr». Connors inmediatamente comenzó a correr de nuevo, y Octavius tuvo que elegir entre detenerse para recoger sus materiales caídos o igualar las acciones de Connors. Eligió lo último y, en cuestión de segundos, los dos científicos avanzaban por la acera y el robot los seguía. «¿Sabes? Podemos movernos mucho más rápido, ahora que no llevamos mis libros». Octavio llamó a Connors. Connors lo miró con incredulidad. Justo delante de ellos estaba el centro de estudiantes, que parecía su más cercana oportunidad de refugio. Mientras corrían hacia él, se escuchó el sonido de algo saliendo, más bien como un látigo. De repente, Octavius se encontró con los brazos inmovilizados y lo detuvieron de un tirón. Miró hacia abajo y descubrió que un cable delgado se había caído sobre su torso como un lazo. Girando la cabeza, vio que estaba anclada al mecanoide que los había estado persiguiendo. Se había detenido. El rostro de la máquina sonreía ampliamente. «Otón», gritó Connors, que había dejado de correr y se volvió para ayudar a su amigo. «Este es un tratamiento intolerable», declaró Octavius, y luego el cable lo tiró firmemente en la dirección opuesta. Fue lanzado por el aire, arrastrado hacia el mecanoide mientras continuaba protestando. Los ojos de Spider-Man se agrandaron debajo de su máscara mientras se giraba hacia el campus y se quedaba boquiabierto ante lo que estaba viendo. Un robot gigante, de todas las cosas, estaba arrastrando a un hombre por el suelo directamente hacia él. Una sección inferior se había abierto, como un cajón de pan, y el hombre estaba siendo empujado hacia adentro, pateando y gritando. En el momento en que se cerró de golpe, su voz se desvaneció. Lo primero que hizo Spider-Man fue mirar a su alrededor para asegurarse de que no se vieran cámaras de cine, porque era tan extraño que no le habría sorprendido descubrir que se había adentrado en el medio de una filmación. Desafortunadamente no hubo ninguno. Aún más asombroso, vio al Dr. Connors allí de pie, agitando el puño con impotente furia. El robot lo ignoró, giró sobre sus peldaños y se alejó rodando. Spider-Man se balanceó hacia el robot como un misil guiado, soltó su línea de telaraña en el último momento y aterrizó en la espalda del robot. Buscó una abertura, un punto débil, algo que pudiera atacar, pero el robot parecía perfecto. Sin embargo, estaba razonablemente seguro de que había visto algún tipo de puerto de observación. Rápidamente, rodeó al robot hacia el frente y se encontró mirando a un hombre calvo con expresión de sorpresa. «Hombre araña». Vino la voz del controlador, emitida por un altavoz oculto. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz sonaba claramente australiana. «Oh, simplemente dando vueltas», respondió Spider-Man. «Así que sales de esta cosa voluntariamente, ¿o tengo que sacar mi abrelatas?». El robot rodó hasta detenerse y, por un momento, Spider-Man pensó que esto iba a suceder fácilmente. Luego vio que los brazos del robot se levantaban a ambos lados y se colocaban en posición de ataque, y se dio cuenta de que ese no era el caso.
Se inclinaron hacia él, enormes mordazas en el extremo de cada brazo en lugar de en los dedos. Afortunadamente, se estaban moviendo relativamente lento, y Spider-Man pudo lanzarse entre ellos, sin perder nunca su control sobre la superficie del robot. Mientras tanto, siguió buscando algún punto débil donde agarrarse, abrir el robot, encontrar algunos cables y romperlo. Ciertamente, eso sería suficiente para detener esto. Se movió hacia la parte trasera del robot una vez más, y las mordazas trataron de agarrarlo. Pero había restricciones en el rango de movimiento de los brazos. El tipo que estaba dentro, suponiendo que fuera el diseñador, no les había dado una rotación completa de 360 grados. Con un poco de suerte, eso resultaría ser un error fatal. Mirando de cerca, Spider-Man vio que, de hecho, había costuras, pero habían sido soldadas. Bueno. Multa. Entonces tendré que hacer mi propia diversión. Procedió a golpear la superficie de metal repetidamente con los puños. Al principio no había señales de que estuviera haciendo daño, pero cuando la superficie se estremeció bajo los golpes, empezaron a aparecer abolladuras. «Estás a punto de crearme problemas, Spider-Man». Rechinó la voz burlona a través del altavoz. «Supongo que tendré que devolver el favor». Todo el robot de repente comenzó a temblar, luego a temblar violentamente, y Spider-Man sintió que se acumulaba un poder sustancial en la base del mecanoide. «Oh, hombre», gimió, «tienes que estar bromeando». Segundos después, su peor miedo se materializó. El robot se levantó del suelo, impulsado nada menos que por la potencia de un cohete. Lentamente al principio, y luego más rápido, se disparó hacia el cielo, con Spider-Man aguantando todo lo que valía. La ciudad de Nueva York era un borrón debajo de él mientras su mente corría, tratando de encontrar una salida. Estaba empezando a enfrentarse a las realidades de la resistencia cuando el fuerte viento amenazaba con superar incluso su increíble poder adhesivo. De repente sintió algo a su espalda. Se había distraído y los brazos del robot volvían a morderle. Se giró y se aplastó contra la espalda del robot. Decidido a poner fin a la confrontación, se deslizó hacia el frente del robot. El mecanoide comenzó a inclinarse hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo, tratando de soltarlo. Spider-Man se movió para estar frente al operador una vez más, y comenzó a golpear el puerto de visualización. «De ninguna manera vas a superar eso». Se rió el hombre de dentro. «Eso es reforzado con triple capa», pero luego la risa se fue apagando cuando las grietas comenzaron de manera bastante apropiada, como una telaraña a través del puerto de visualización. Spider-Man siguió golpeándolo, y luego su sentido de la araña le advirtió del peligro. Uno de los brazos que sujetaban el tornillo de banco descendía directamente hacia él. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor y esperó el momento adecuado. Justo cuando el tornillo de banco estaba a punto de agarrarlo, se apartó, se puso de pie y lo agarró. Usando el impulso del propio brazo contra él, golpeó la garra con toda la fuerza que tenía. La empuñadura bajó y rompió el puerto de visualización. El hombre que estaba adentro dejó escapar un grito de alarma cuando Spider-Man lo agarró por el cuello con una mano enguantada. ¿Recuerdas haber nacido?, preguntó el hondero de telarañas. ¿Qué? ¿Te acuerdas de haber nacido? No, loco. Por supuesto que no recuerdo. Bien entonces. Fue algo como esto. Y empezó a sacar al hombre a través del estrecho espacio, de cabeza. El hombre gritó a todo pulmón. No lo hagas. No lo hagas. Nos bajaré. Nos bajaré. De vuelta a la universidad. Está bien. ¿Sí? Está bien. Spider-Man soltó al hombre y lo miró con tristeza, lo cual, naturalmente, el tipo no pudo ver debido a la máscara de Spider-Man. El piloto completamente intimidado cumplió su palabra. En cuestión de minutos, el robot estaba llegando para aterrizar en el patio central. Cuando la gente vio que Spider-Man estaba a horcajadas sobre el robot, comenzaron a gritar y vitorear, agitando los puños en señal de agradecimiento. «Deja salir al chico. Ahora», ordenó Spider-Man. El piloto asintió aturdido, manipuló algunos controles y la escotilla se abrió de golpe. Un hombre salió de allí a trompicones, jadeando, mirando a su alrededor confundido. Spider-Man, mientras tanto, había conseguido un agarre sólido en la parte delantera del robot ahora que no se estaba moviendo. Tiró, con un gruñido, y la sección frontal del mecanoide se arrancó. Las chispas volaron y el robot se estremeció violentamente, luego se apagó. Agarrando al piloto por la parte delantera de su camisa, lo acercó y gruñó. «Estamos hablando, tú y yo». Disparó una línea web y, segundos después, estaba arrastrando al piloto que se retorcía hacia arriba.
El hombre dejó escapar un satisfactorio chillido de terror mientras se balanceaba más y más alto, metido bajo el brazo de Spider-Man, sus brazos y pies agitándose salvajemente. No me movería mucho si fuera tú. Podría dejarte, le señaló Spider-Man, tras lo cual el hombre se quedó inerte de inmediato. Octavius se hundió contra el costado del robot caído, respirando con dificultad. El aire se había estado volviendo viciado dentro de ese loco mecanismo. La gente se apiñaba a su alrededor, empujándose, todos preguntándole si estaba bien, qué le pasaba al robot y un centenar de preguntas más. Se echó hacia atrás, tratando de alejarlos. Un lado. Vino la voz enojada de Kurt Connors. Moverse. Cualquier estudiante dentro del sonido de mi voz que no se salga de mi camino verá su papá irse al baño. Lo garantizo. Eso fue más que suficiente para que la multitud se separara, y Connors se acercó a su agradecido amigo. Oh, gracias a Dios, murmuró Octavius. Otto, ¿estás bien? A decir verdad, he tenido mejores días, admitió Octavius. Curtis, ¿crees que podríamos posponer mi charla con tus estudiantes? No creo exactamente que esté a la altura en este momento. Sí, por supuesto, le aseguró Connors. Algunas personas me ayudaron a recoger sus pertenencias. Yo iba a enviárselos a Rosie, en caso de que no regresara. Muy considerado. Palmeó a Connors en el hombro. Y prioridades muy bien ordenadas. Aún te haremos un científico, Curtis, incluso si no sabes la diferencia entre un geólogo y un sismólogo. Connors miró al robot con asombro. ¿Pero quién era esta persona? ¿Para qué te quería? Ni idea. Y, no es que lo esté atacando, pero ¿qué estoy haciendo aquí abajo? Era Spider-Man, amigo. Dijo uno de los estudiantes cercanos, y otros asentían con la cabeza. ¿Hombre araña? Octavius le preguntó a Connors. ¿Ese loco que va sobre arriesgar su vida ayudando a la gente? Aparentemente sí. Ah, dijo Octavius pensativo. Aparentemente se necesita un loco para detener a un loco. ¿Estás loco, hombre? El expiloto robot estaba colgando boca abajo mientras Spider-Man lo miraba, sosteniendo casualmente una línea de telaraña que estaba unida al pie derecho del piloto. ¿Estás loco? Aulló de nuevo. No tienes idea, respondió Spider-Man. Si había alguien a quien alguna vez había considerado caer desde esta altura, 10 pisos de altura mientras estaba de pie en el borde de la azotea, era este tipo. Claramente no iba a llegar a clase, lo que no le haría querer al Dr. Connors. Estaba sosteniendo el peso del hombre que colgaba con un brazo, y ahora comenzó a frotar el bíceps de ese brazo y dijo, ¿sabes? Creo que pude haber tensado este músculo mientras estabas tratando de golpearme con Gigantor allá atrás. No estoy muy seguro de que tenga la fuerza que normalmente tiene. Por favor, defraúdame. Down no es tu problema, le recordó Spider-Man. Quedarse despierto es el problema. Y solo lo harás mientras yo tenga ganas de tenerte aquí. La velocidad con la que desciende depende completamente de cuán razonable esté preparado para ser. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Oh Dios. Bueno. Pregunta número 1. ¿Quién eres tú? Jacobo. Jack todo. Spider-Man solo lo miró fijamente. No puedes hablar en serio. Mi nombre completo es Albriggs. Pero me llamo Jackal. Es mi alias, ¿de acuerdo? Brillante. Hay un nombre que infundirá miedo en los corazones de millones. Oye. El tipo parecía molesto. Como que Spider-Man es un gran batido. ¿Cuánto tiempo tuvo que pensar para pensar en eso, eh? ¿Por qué no algo realmente espeluznante, como la araña humana? Pensé en eso, en realidad, dijo Spider-Man demasiado a la defensiva. Pero estaba este tipo, y él. No le importa. Bien, vale. Spider-Man lo sacudió un poco para recuperar el control de la situación y fue recompensado con un grito de terror. ¿Quién era ese tipo que agarraste? Otto Octavius. Spider-Man se pateó mentalmente. Por supuesto. ¿Cómo podría no haberlo reconocido? Había estado siguiendo el trabajo del hombre durante años, lo discutía extensamente con amigos que, la mayoría de las veces, solo fingían entender de lo que estaba hablando. En este caso, supuso que podría ser perdonado, ya que solo había vislumbrado al hombre en medio de la confusión. Pero ciertamente había visto su foto suficientes veces en Scientific American. Sin embargo, decidió responder con cautela. No tiene sentido dejar que el chico al revés sepa que Spider-Man era un científico. ¿Oms? Octavio. Otto Octavius. Él. Y luego Jackal se desmayó. Al principio, Spider-Man pensó que el tipo podría estar fingiendo. Lo sacudió un poco, incluso simuló liberar la línea de la telaraña.
No hubo reacción. Hombre, simplemente no están creando cerebros criminales como solían hacerlo, se dijo a sí mismo mientras subía al tipo al techo. Dejó el cuerpo inerte allí, luego se abofeteó levemente un par de veces mientras decía, despierta, despierta. El tipo se movió y luego jadeó cuando encontró a Spider-Man mirándolo. Miró a su alrededor frenéticamente, completamente desorientado. Otto Octavius, apuntó Spider-Man. Oh, cierto, gruñó Jackal. Se sentó y se pasó la mano por la calva. Es un científico. Investigando. Pensé que podría serme útil. Espera un minuto, dijo Spider-Man, actuando como si estuviera tratando de recordar algo, en lugar de darse cuenta de ello. Leí sobre él en alguna parte, creo. ¿Algo que ver con algún tipo de fuente de energía? Para su sorpresa, Jackal dejó escapar un bufido desdeñoso. Si crees que me importa eso, Spider-Man, entonces no conoces a Jackal. Probablemente has estado esperando todo este tiempo por una oportunidad para decir eso, acusó Spider-Man. Así un poco. Sí, admitió Jack. Está bien, entonces si no es una fuente de energía. Es la otra cosa. ¿Qué otra cosa? Jack lo fulminó con la mirada. El arma. Octavius no es un fabricante de armas. Eso pareció divertir enormemente a Jack. No, no lo es. Y no lo pretende como un arma. Pero está trabajando en algo que podría ser uno. El idiota estúpido probablemente ni siquiera se da cuenta. Sacó un paquete de cigarrillos estropeado y un encendedor del bolsillo de su pantalón. Suerte que estos cabrones no se cayeron, con todo eso colgando. ¿Te importa? Él dijo. Adelante, mata tus pulmones. Mira si me importa. Jack asintió y encendió un cigarrillo. Luego se guardó el paquete en el bolsillo de la camisa. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó Spider-Man. Esta arma. Escuché a través de la vid. Hubiera intentado secuestrar a Octavius en su laboratorio, pero no quería correr el riesgo de jugar con lo que está cocinando allí. Tiene mucho potencial, eso es lo que escuché. Asintió con la cabeza en dirección a la universidad. En pocas palabras, amigo, soy un mercenario. Estrictamente autónomo. Y soy un adicto al techno. Arrancó ese pequeño caparazón de batalla allí, y no está nada mal. Para nada. Pero Octavio, sin siquiera intentarlo, bien podría haberme superado. Así que lo atrapé porque quería elegir su cerebro. Descubra los detalles, descubra cómo funciona. ¿Cómo funciona? Spider-Man dijo exasperado. Los brazos, amigo. Los brazos. ¿Qué brazos? ¿Qué vas a? De repente, Jackal arrojó el cigarrillo en dirección a Spider-Man. Su sentido de la araña le gritó una advertencia, y desesperadamente dio la vuelta para salir del camino. No lo logró del todo y el cigarrillo explotó en una bola de fuego. Lo lanzó al otro lado del techo. Mientras se ponía de pie, escuchó gritos. Jackal se tambaleaba en la azotea, abofeteándose frenéticamente. Estaba completamente en llamas. Al parecer, todos los cigarrillos que llevaba consigo eran igualmente artefactos incendiarios. Una llama perdida de la que acababa de encender le había golpeado el pecho y había encendido al resto. Sus gritos eran horribles, y Peter pensó que morir quemado tenía que ser la peor y más dolorosa forma en que alguien podía morir. Afortunadamente para Jackal, ese no sería su destino. Su pierna trasera golpeó el borde del techo y cayó. Spider-Man disparó una telaraña y lo enganchó justo antes de irse, pero el calor de la llama crepitó rápidamente a través de los hilos de gasa y Jack se cayó del techo. Spider-Man saltó de un extremo del techo al otro, pero supo incluso antes de llegar al otro lado que iba a llegar demasiado tarde. Él estaba en lo correcto. Se asomó por el borde del techo y vio el cuerpo ardiente e inmóvil de Jack tirado en el suelo. La gente retrocedía, algunos gritaban y alguien corría hacia Jackal con un extintor que no iba a hacer nada bueno. Entonces la gente comenzó a señalarlo hacia arriba, gritando cosas. Incluso a esta distancia, pudo discernir lo que estaban diciendo. Hombre araña. ¿Qué diablos creías que estabas haciendo? ¿Por qué no salvaste a ese tipo? Quizás lo empujó. Alguien de aquí abajo podría haber sido asesinado, monstruo. Suspiró profundamente, disparó una red y se alejó. Mientras lo hacía, sus pensamientos volvían a Otto Octavius. ¿De qué había estado hablando Jack? ¿Brazos? ¿Otto Octavius se estaba convirtiendo en una especie de desarrollador de armas? ¿Había aceptado algún contrato para el ejército? Sin embargo, eso no sonaba propio de él. Ciertamente no basado en nada de lo que Peter había leído. Peter se sintió a la deriva. No había nadie a quien pudiera preguntar al respecto, y no tenía forma de darle seguimiento.
Este tipo de Jack, obviamente, había hablado muy en serio, pero Peter simplemente no podía entender de qué se trataba todo esto. Quizás debería preguntarle al Dr. Octavius. ¿Y cómo, precisamente, se suponía que iba a hacer eso? Camine hacia el tipo y dígale. Disculpe, ¿está involucrado en algún tipo de programa de armas que atraería el interés de los mercenarios? Sin ofender. Sí, definitivamente, seguro que funcionaría. Plan Cracker Hat. ¿Informar a las autoridades? Querrían saber cómo sabía lo que sabía. Si los contactaba de forma anónima, probablemente no le harían caso. Si entraba como Peter Parker, le harían todo tipo de preguntas muy incómodas. Y si iba como Spider-Man, bueno, gracias a las constantes diatribas de J. Jonah Jameson en el Daily Bugle, tenía la credibilidad de un político sucio, un terrorista y un abogado tramposo, todo en uno. Aún así, leyendo sobre Octavius, investigando un poco, eso podría no ser tan mala idea después de todo. Al menos, podría descubrir qué tipo de armas valdría la pena morir.